Bienvenidos a todos a este nuevo evento de la Escuela Psicología de Cábala, la Escuela de Cábala del Dr. Saban. Es otro homenaje muy merecido. La verdad es que en estos últimos meses, ¿no? El profesor Saban se ha empeñado, ha tenido un especial interés en que las puertas de la escuela se abrieran para rendir homenaje a quienes nos precedieron en el trabajo de difusión de la Cábala, sobre todo en español. Y hoy tenemos el placer de tener a Pilar Villarrubia para rendirle un sencillo y emotivo homenaje a su padre que falleció a principios de este año, si mal no recuerdo. Bienvenida, Pilar. eh, Gracias. y bueno, y bienvenido al profesor Saban, el director y fundador de nuestra escuela, que bueno, va a hacer de anfitrión de este evento. Así que cuando queráis. Bueno, gracias Lina, gracias a todos los que estáis presentes y por supuesto un abrazo fraterno y muchísimo cariño a Pilar, que ha accedido a, bueno, colaborar con nosotros en este homenaje. Y hoy ya en forma privada me he disculpado no haber podido ir a Madrid, me hubiera apetecido estar ahí, estuve en espíritu porque tenía obligaciones en Barcelona y siempre he tenido la idea de hacer un homenaje. De hecho, teníamos una idea de hacer el homenaje cuando él estaba vivo, recuerdo. Teníamos esa idea y bueno, no pudo ser, pero bueno, siempre los planes de Dios son diferentes a los que nosotros podemos tener. Así que yo, Pilar, agradecido de todo corazón por tu presencia. Y como tú decías, tras bambalinas, antes de comenzar, que claro, tú te encuentras como hija de Jaime, y aquí estamos los que lo conocemos desde el aspecto de la cábala, con lo cual nos vamos quizás a enterar de muchas anécdotas o muchos temas de su biografía personal. Así que tú eres la protagonista, Jaime es el protagonista, pero a través tuyo, ¿ok? Va a ser la presentación, así que tienes todo el tiempo del mundo. Luego comenzaremos, seguiremos dialogando y nos encantaría, bueno, en definitiva, conocer el aspecto paterno, el aspecto familiar de Jaime, quien era el rostro humano, que yo creo que estamos todos convencidos que lo hemos conocido también, porque él no tenía dobleces, no tenía esta doble personalidad, sino que también se mostraba como era frente a todos, ¿no? Con una gran humildad, siempre lo recuerdo en el seminario de Madrid, en la primera fila que estaba contigo y cuando estábamos hablando de la INSOF estaba tan feliz como ojos de niño, con ojos de niño que recién estaba como aprendiendo cábala, cuando tenía ahí a uno de los más grandes cabalistas del mundo presente y yo decía, pero mira, qué bonito, con más de 80 años este hombre, con tanta alegría y con tanta pasión. Así que bienvenida Pilar, todo tuyo a la presentación. Gracias. Gracias, Mario. Gracias a la escuela por esta oportunidad. Y bueno, que hay que contar de mi padre. Es que, o sea, no puedo hablar del cabalista, tengo que hablar de mi padre, ¿no? De la parte humana. Eh, bueno, yo creo que mi padre se encontró con la cábala porque se tenía que encontrar con ella. O sea, simplemente porque estaba en su destino. Eh, Como él dice, nada era por casualidad, todo estaba conectado y simplemente se dieron las circunstancias para que él pues se fuera metiendo poco a poco en cábala. Le cogió ya de mayor, o sea, no era una cosa, una pasión ni de pequeño, sino que simplemente en un momento determinado él cuenta en un libro, además en el libro de los cuentos, está contado en una de las historias, cómo se encuentra de repente en un escaparate que va por la Gran Vía de Madrid y se encuentra que le llama la atención una librería. Entra y se encuentra de frente el árbol de la vida, la imagen. Y entonces le pregunta al librero, pero ¿esto qué es? Y dice, pues el árbol de la vida. Claro, él no sabía nada. Y entonces dice que compró un libro malísimo, pero que lo único que merecía la pena era este diseño, este dibujito, ¿no? Del árbol y tal. Y a partir de ahí él empezó con la cábala. Entonces él venía del mundo pues de las finanzas, pues había estudiado Derecho por otro lado, pero ICAD, o sea, toda la parte de economía, de matemáticas. Entonces él tenía una mente matemática y por otro lado una capacidad muy buena lingüística, con lo cual yo creo que combinó ahí cosas y cuando se encontró con la cábala se encuentra con él con una joya.
a partir de ahí nos bombardea a toda la familia diariamente con cábala. Cada vez que le preguntábamos algo siempre salía, recuerdo pues esas conversaciones en la comida y tal, y que preguntábamos y siempre daba una explicación que se giraba hacia la cábala y era como, bueno, es que no tienes otra forma de explicar las cosas, parece que esto es lo primero que te has encontrado en tu vida y no es verdad, ¿sabes? Entonces, bueno, pero él empezó a apasionar de tal forma que yo creo que no era una pasión solamente pues eso, momentánea de un momento concreto, sino de algo que venía del alma, de él. Con los años pude comprobar que, bueno, quien se mete en la cábala y empieza con las letras hebreas, pues yo creo que siempre digo que hay como dos vías, ¿no? Como dos partes. Una persona que directamente le entra directamente en las letras, o sea, es como si las hubiera de toda la vida, y otros, como me pasó a mí, que me pasé 9 meses estudiando las letras hebreas y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Con cuál te acuerdas? Dice, con la Aleph, que todo el mundo se acuerda de la Aleph, una Lamed, una Yod y poco más. Y entonces te das cuenta de esa diferencia, dice, a él no le venía esto solamente de esta vida, lo tengo clarísimo. Él, yo creo que tenía una misión, que era dejar un legado, y creo, o sea, yo la intuición que tengo es que ese legado tenía que haberla hecho o era como un proceso, como él dice, que las reencarnaciones no es un proceso de karma, sino de propósito. Entonces, ese concepto de propósito del karma hace que, se tiene que ir construyendo, digamos, toda la misión de ese tikkun a lo largo de vidas. Entonces, él inició su tikkun hace otras vidas según su esquina del tiempo, su querida esquina del tiempo, estaba en su época anterior o por lo menos enlazado con la época de Moisés de León, de todos estos cabalistas. Entonces, claro, yo digo que tú debiste de estar por ahí con cosas y tal, y aquí lo que has hecho ha sido coger toda la información, volver a recordarlo y seguir el trabajo. Y entonces de ahí yo creo que empieza su obra, cuando él yo creo que empieza como a integrar o a recordar, más que integrar, recordar todo ese trabajo que él posiblemente había hecho en otro momento. ¿Qué Porque le edad fue, tiene él? ¿Qué edad tiene él ahí? ¿Cuántos años? no te lo sé decir, o sea, decir, tendría que buscarlo, pero habría superado ya los 40, ¿eh? O sea, eso típico que dicen que la cábala hay que estudiarlo a los 40, yo creo que él lo superó. Pero él lo coge, empieza a estudiar con Mario Sad y empieza pues a meterse cada vez más y bueno, pues tiene una necesidad de ir escribiendo cosas y que nos lo contaba a nosotros verbalmente, o sea, estaba continuamente contándonos cosas, luego te das cuenta de que todo lo que ha ido contando lo iba escribiendo, por otro lado. Entonces, o sea, yo muchas veces digo, es que mi padre todo lo que contó durante años está todo escrito. Es como si estuviera cada palabra, cada concepto, él fue escribiéndolo y está todo escrito. Ahora es increíble el trabajo de gematría, porque yo creo que si hay algún cabalista en el mundo que más ha trabajado la gematría desde la época de Abulafia, ha sido tu padre, ¿no? En estos dos volúmenes, Una pasada. recordamos, son una pasada, volumen 1 y volumen 2, hebreo-castellano, un diccionario de gematría, pero que bueno, esto es una cosa que cuando yo lo leí por primera vez dije, esto ya viene de otras vidas, la misma sensación que tú dices, porque este trabajo, número por número, es un trabajo realmente impresionante. Tenemos, yo no sé si esto está traducido al inglés, no lo sé, Creo que pero no. la O sea, verdad, bueno, a nosotros no nos han dado ningún... O sea, por eso nosotros ahora digo, tenemos los derechos sí. y tendrían que haber pedido permiso a la familia y no lo han hecho. O sea, que decir, yo creo que solamente Digo, está en en castellano. castellano tenemos una ventaja comparativa frente al inglés, al alemán, al francés, porque yo no he visto una obra de estas características en el mundo de gematría. Tu padre aplicó, digamos, era realmente tú sentías este deseo, él hacía, porque yo me acuerdo cuando estuvo en el seminario de Madrid que él participaba haciendo la numerología, era como una especie casi de adicción numerológica, ¿no? Sí, sí, un ordenador en la cabeza. Ordenador, y después el jefe era Neyamá, ¿no?
El Sefer HaNeyamá, que ya es otra obra con todos los... no, no, es impresionante. También la mostramos, el Sefer HaNeyamá, el libro del alma, con muchísima cantidad de información, sobre todo no solamente del árbol de la vida, sino también de los ángeles, ¿no? Que él trabajó tanto, los 72 ángeles. Es decir, que es una obra realmente enciclopédica, es una dedicación de vida, una pasión a la cábala, bueno, hasta su muerte, ¿no? Dedicó toda su vida desde que la descubrió. Eso es, eso es. Por eso yo digo que lo tenía en su ADN, por decirlo así, de alma, no sé cómo decirlo. Es que además nosotros no venimos de una familia judía ni de tradición tampoco judía. Entonces, al contrario, él lo que hizo fue muchas veces todo el concepto religioso lo rechazó. Porque claro, entonces veníamos de una familia pues con una tradición o con una tendencia, pues eso, pues era la España profunda, ¿no? Del Claro, cristianismo de la y Iglesia tal, el Católica. catolicismo y tal. Y él rechazó, o sea, él rechazó todo eso por la manipulación que había. Pero en cambio, con una gran espiritualidad, él dijo, esto no, pero en cambio voy a buscar que sí, que sí. Es como decir, vamos a quitarla. Voy a decir una frase a él que dice, quitamos las no verdades para que aparezcan las verdades. Entonces él decía, era como, esto fuera, y además, claro, le seguimos toda la familia. O sea, cuando el patriarca, por decirlo así, dijo que no volvíamos a una misa, pues era como, no, esto es absurdo. Le dice, haced lo que queráis. Claro, todos le seguimos, o sea, me refiero, porque sentíamos, éramos muy jóvenes y sentíamos que él tenía un criterio que nosotros todavía en aquel momento no conocíamos, no sabíamos por qué. Entonces, Es interesante que los grandes cabalistas de la generación, podríamos decir, de la época de Mario Satz, porque estamos hablando de que tu padre más o menos pertenece, digamos, años más, años menos, a esa generación, fueron toda gente venida del cristianismo, ¿no? Y Onet Salai, aunque murió joven, proviene del cristianismo, está enterrado en un cementerio católico. Tu padre también proviene del cristianismo. Eduardo Madirolas, aunque luego se convirtió al judaísmo, también proviene, digamos. Es decir, creo que es interesante, sobre todo en la actualidad, donde la ortodoxia judía se quiere apoderar monopólicamente de la cábala como los representantes únicos a nivel religioso, demostrar que fueron los laicos, con trasfondo cristiano, el que realmente rescataron y pusieron con fuerza la cábala en España, ¿no? Es decir, aquí el renacimiento de la cábala se dio de manos de gente cristiana que abandonando la Iglesia Católica, entrando en el mundo laico, y desde lo laico rescataron la cábala, la espiritualidad como contragolpe del mundo laico frente a lo religioso. Creo que esto es interesante, ¿no? Porque hoy prácticamente el discurso es un discurso fundamentalista, muy cerrado, muy religioso, cuando los grandes cabalistas de esta generación lo que buscaban era la espiritualidad. Más allá de que cada uno tenga la religión que quiera y uno pueda respetar las formas religiosas que cada uno quiera, ¿no? Pero creo eso. que ellos fueron como al núcleo espiritual. Yo creo que tiene todo un sentido, porque al estar fuera de toda esa fuerza ortodoxa, que es como una energía centrípeta, por decirlo así, te da una perspectiva. Entonces esa perspectiva de estar fuera te da una perspectiva que es lo que hace que empiecen mucha gente a plantearse, a dudar de a lo mejor de lo que ha mamado de pequeño y plantearse realmente desde otra perspectiva, desde estar fuera, digamos, una visión mucho más amplia. Pero Yo creo que eso es lo interesante. no querían cambiar la conferencia episcopal española por el rabinato, de alguna manera, porque eso era lo que hubiera tenido, lo que hubiera pasado. Digamos, expulsados con el poder religioso, digamos, de la Iglesia Católica, tampoco. Esto me hace acordar mucho, esa generación de los cabalistas como tu padre, a lo que les pasó a los marranos en Ámsterdam, ¿no? A lo que pasó a Uriel da Costa o al propio Spinoza, que venían escapando de la Inquisición y se encontraron con un rabinato terrible en Ámsterdam que excomulga finalmente a Spinoza. Entonces, siempre la característica que ha tenido España es muy espiritual, muy mística, pero muy sospechosa de las instituciones religiosas. Claro. Bueno, venimos también de una tradición judía, Mm. sefardí, que también es expulsada y tiene que hacer clandestinidad la gente que se queda. O sea, me refiero, hay mucha información de clandestinidad que yo creo que mostramos una cara y en el fondo estamos trabajando a otro nivel, ¿no? En lo Claro, profundo. totalmente, claro. Es decir, Sí, ¿no? el propio criptojudaísmo
la propia característica del marrano en la historia española hace que lo secreto haya sido secreto real, sido un secreto en serio, porque la identidad judía, como tú bien dices, se tuvo que mantener en secreto y todos los que trabajamos la cábala de alguna manera revelamos el secreto. Así que la revelación de la identidad judía, pero una identidad judía que quizás tiene mucho más que ver con esa espiritualidad de fondo que la religión como sospecha, ¿no? Institucional. Eso es. Eso, Eso es. por ahí, con pensamiento muy libre, con gente muy, con un pensamiento muy libre, que no se quiso enfrascar nuevamente en el aspecto religioso. Claro, claro. Yo creo que la característica de mi padre, lo estaba hablando el otro día con mis hermanos, es que verdaderamente él no se metió en ninguna institución, sino que tenía una mente abierta. Y desde esa mente abierta es donde él no solamente se mete en cábala, sino que también tiene una visión como mucho más amplia de la espiritualidad, de otras filosofías. Entonces le gusta todo. O sea, yo recuerdo a mi padre de leer todo, todo, o sea, todo lo que le venía que llegaba a sus manos, se ponía a leerlo. Entonces tiene libros, estaba esta mañana, porque bueno, iba a arreglar una cosa a casa de mi madre y tal, y ha tardado un poco en venir y mientras tanto me he ido a la biblioteca y claro, decía, pero ¿cómo es posible que tenga estas joyas en la biblioteca? O sea, cosas diferentes del budismo, bueno, había cosas de historia del arte, manuscritos, cosas que digo, pero mamá, pero qué es esto? Esto vale una pasta, ¿sabes? Le decía así, ¿no? Porque digo, es que eh, tiene de todo, o sea, tiene cosas orientales, más de cosas árabes, el Corán, claro, él es un amante también de todo lo que sería la poesía, toda la parte que viene del Adelante. mundo árabe. Yo recuerdo que a mí me contaba cosas de el Arabí, ¿no? Un Mm. personaje muy, como también con no sé cuántos escritos que aquí prácticamente no se conoce, y claro, empiezas a leer y es un místico impresionante y cómo ese místico te llega, bueno, baja a Dios aquí a Malhut de una forma que preciosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde esa poesía muchas veces, porque es la forma de poder bajar la información desde planos superiores a través de contar sin contar, por decirlo así, ¿no? De contar las cosas desde con ese doble sentido que te da muchas veces la poesía, puede realmente bajar realmente todo lo que es el cielo a la tierra. Entonces, bueno, y hay una cosa que me está acordando, que era ese concepto de la tradición, ¿no? La tradición que parece que nunca llegamos a la tradición, aunque nunca pertenecemos a esa tradición, en este caso judía, ¿no? Que una vez una chica se quejaba, una amiga mía se quejaba y decía, claro, es que los judíos es que no permiten, claro, es que las mujeres, así muy reivindicativa, ¿no? De las mujeres que que no podían entrar en instituciones religiosas y tal. Y entonces se lo comento a mi padre y la respuesta de mi padre dice, bueno, dice, ahora tú estás estudiando cábala, esta gente está... Dice, todas las mujeres, hay mucha gente, muchas mujeres que están estudiando cábala. Dice, dentro de 500 años será una tradición. Dice, entonces quedó así. Entonces tenía esas respuestas que decías, pues tiene razón. O sea, dice, todas las tradiciones empiezan en algún momento y se hacen tradiciones en algún momento. Dice, claro, te lo traes desde el pasado, dice, te lo tienes que traer al presente. Dice, da igual, si es que en algún momento todo será una tradición. Lo único que hay que hacer es dejar que el tiempo pase, nada más. Qué Así. bueno, qué bueno. Y es verdad, tenía toda la razón. Era un hombre indudablemente muy bondadoso, lo recuerdan muchos alumnos con una gran bondad, con todos los que yo hablo de él, de su forma de ser, de cómo ayudaba a todos los alumnos, realmente todos los que a mí me ha llegado la información de tu padre, de una persona muy sensible con la gente, muy abierto para que puedan estudiar. ¿Tú cómo has vivido todo esto? A ver, yo lo he visto como normal. Como hija lo veo, claro, es una referencia de padre, lo veo normal. Que él haya ayudado a mucha gente que llamaba por teléfono. Mi madre se desesperaba. O sea, mi madre yo creo que así aquí la gran guardiana que ha puesto los límites, ha sido el geburá de la familia. eh, Porque claro, era horas que gente llamaba y se pasaba horas, porque escuchando a la gente y dando consejos a la gente. Entonces yo lo he visto como algo natural, pero sí que es verdad que con el tiempo te das cuenta de que no era normal ese trato, ¿no? De toda esa forma de, digamos, de entregarse a la gente
Y yo creo que él venía a hacer una labor simplemente de ayudar, no solamente de traer ese legado, sino también de poder difundir todo lo que pudiera desde su punto de vista, desde todo lo que él pudiera dar de sí a todo el que de alguna forma quería que fuera ayudado. Él no creía nunca en que tú podrías ayudar a otros. Dice, tú nunca puedes ayudar a otros, antes la persona se puede ayudar a sí misma. Pero claro, en el momento que alguien pedía ayuda, esa persona ya estaba en el proceso de autoayudarse, por decirlo así. Simplemente con una escucha, con una orientación, con algo, era necesario. Simplemente con eso ya a lo mejor mucha gente podría salir adelante, encaminarse y tal. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que esa parte de humildad eh, la ha tenido, aunque ha tenido carácter, ¿vale? De vez en cuando yo le vi alguno de estos pocas veces. Y además, cuando mi padre se cabreaba, era como, bueno, agarraros que viene, ¿sabes? Pero era un momento, era como ese cabreo rápido, como digo yo, del hígado que hace ¡pum! Una explosión y baja de nuevo, ¿no? Entonces, dice la medicina china que ese tipo de explosiones es por una insuficiencia renal, que el riñón no enfría lo suficiente, entonces el hígado se dispara, pero es un momento y luego vuelve a bajar, ¿no? Entonces yo creo que tenía esos cabreos de vez en cuando algo no le cuadraba, no es que no le cuadraba, es que cuando realmente había una cosa que era injusta, porque una de las cosas que yo creo que heredó de su padre era el concepto de justicia. Mi abuelo tenía un carácter muy fuerte, pero era muy justo. Y yo creo que él cogió esa estructura de ser muy justo, intentar ser muy justo con la gente. ¿Y tu abuelo de dónde venía? Es decir, ¿tu padre nació en Madrid o no? De todos de la zona de Toledo, de Añover, de Cobeja. Mi abuelo era de Cobeja, mi padre era de Añover, y todos venían de allí, de la zona de Toledo. Lo que pasa es que cuando empieza la guerra, todo se tienen que desplazar, vienen a Madrid, o sea, todo se trastoca todo. Se trastoca todo. Pero bueno, yo creo que tiene también, muchas veces, claro, estudió sobre la parte esto de los apellidos, ¿no? Si había apellidos judíos, ¿no? Entonces, bueno, pues no encontramos apellidos judíos aunque sí que dice que había ciertas, pues la de Toledo, ¿no? Madre mía, ¿sabes? Con esa Ah, tradición y tal, pero buscando no tenemos apellidos por la parte paterna, no tenemos apellidos así que yo conozca o que él me decía que venga del judaísmo. ahora, Entonces, bueno, él nace en medio de la guerra civil o muy posterior, ¿no? Un en poco en posterior. el 35. Por eso quiere decir que pasa toda la 35, niñez en medio de la guerra civil. de hecho, bueno, lo primero que hace con un año, empieza la guerra en el 36 y directamente le meten en la cárcel. O sea, como decía él, él nos pilló, dice a mi madre, le pilló en un bando que era contrario a donde tenía que estar, simplemente. Dice, porque estas cosas eran así, circunstancias. Y entonces directamente le metieron con su madre y con su abuela, les metieron en la cárcel. Y entonces él pasó su primer año de vida, no sé, unos meses serían o algo así, pero en la cárcel. Ahí. Entonces, bueno, él tenía mucho miedo, es decir, ese miedo que coge la madre y la abuela, yo creo que ese miedo se le traslada a lo largo de los años. O sea, entonces él lo que hace es que siempre es comedido, o sea, él tiene muy buena idea para él mismo, a la vez él hace una difusión de su trabajo, pero a la vez es comedido en esa difusión, no se atreve muchas veces a difundir todo ese trabajo que él hace, Es decir, que tiene posiblemente. como miedo, le queda el miedo Sí, a lo que él vivió probablemente, a ese miedo eso es. ancestral de lo que le sucedió de pequeño, ¿no? Y además la posguerra luego, así que prácticamente los primeros 40 años la vivió dentro del franquismo. Y entra en la cábala casi en la transición. Más o menos, yo creo que sí, Vive la más o cábala menos. más o menos, ¿no? Porque Yo creo que sí. haciendo cuentas, ¿él dónde fue enterrado? Él fue enterrado en el De cementerio la Almudena, de en la Madrid, Almudena. tenemos unas tumbas familiares. Entonces, bueno, ahí hay una controversia también familiar con la vida esta. Y el otro día, esta semana, la semana pasada estuve preguntando, oye, pero ¿por qué se la han enterrado ahí? Porque nosotros somos, bueno, propietarios de digamos, de una tumba familiar que compraron mis abuelos y mis primos, también de la misma rama, digamos, de la rama paterna, tienen otra, somos copropietarios, es decir, si nosotros somos propietarios de una, de otros somos copropietarios o algo así, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que es enterrado en la tumba que realmente son titulares mis primos.
Y entonces yo le pregunté a mi madre, pero ¿por qué se le enterró ahí? ¿Sabes? ¿Por qué no se le enterró con su padre? Dice, no, yo quería que se enterrara con su familia. Digo, espera, perdona, su padre también era su familia. Dice, no, con su madre y su hermana. Digo, bueno, vale, o sea, cada uno, cada la uno vida así. cristiana es. Entonces, pero él, cuando yo le decía, bueno, pero ¿tú dónde quieres ser enterrado? Dice, a mí me da igual. Dice, una vez muerto, haz lo que quieras con mi cuerpo. Decía, me da igual. Dice, nunca dejó escrito realmente qué quería que hiciéramos con su cuerpo, si quería ser incinerado, lo que, nos daba igual. Dice, lo que vosotros queráis, lo que os sea más fácil. O sea, todo con una amplitud de vistas, de decir, no pasa nada, tener la libertad de lo que os sea más fácil para vosotros. Los grupos de estudio, él dirigía o los impartía en algún sitio, los cursos, porque él prácticamente se lo conoce en toda la geografía española. Yo no sé si salió fuera de España con el tema de la cábala en algún momento o no. No. En la geografía española se lo conoce prácticamente en todas las ciudades. Él tenía grupos de estudio que estudiaban con él, porque sus seguidores aplican mucho a la numerología. ¿No? Todavía seguimos viendo algunas personas que estudiaron con él aplicando el árbol de la vida con la numerología. Quiere decir que indudablemente hizo una difusión muy grande por España. Él estuvo, pues, bueno, creo que estuvo dando clases en Barcelona, en, en Córdoba, en Valencia, o sea, fue como en diferentes ciudades, se fue durante unos años. Y los últimos años, ya que ya él, pues, físicamente ya no tenía mucha energía y quería hacer pequeños grupos, directamente creó un pequeño grupo que nos enseñaba cosas así, sueltas, decía, y entonces de repente nos enseñaba, pues en un momento determinado el árbol de la vida, luego nos enseñaba, pues tarot, luego nos enseñaba un día, pues nos dio una clase sobre economía cabalística, porque decía, no tienes que invertir en esto, ¿sabes? Y tal, y estos son los enemigos y tal, y decía, ¿sabes? Con los bancos y tal. Y tal. Y entonces iba dando clases en un pequeño herbolario en Villalba, que cabíamos muy poquitos y siempre estaba restringiendo a la gente. La gente llamaba, oye, ¿que puedo entrar? Y decía, no, no, está lleno. Luego no se llenaba, pero daba igual. Y yo decía, pues dile que sí, ¿qué más da? Sí. Y luego al final vendrá la gente que tenga que venir. Luego llamaba a la gente y le decía, oye, que sí, que puedes venir. Y entonces, bueno, él se dedicó el último año, bueno, los últimos años, o sea que como surgió la movida esta de la pandemia, al final se tiene que cortar todo ese trabajo, ahí se corta su trabajo, digamos, de un día para otro, claro, como pasó a todos. Lo que pasa es que ya no lo retoma. Cuando, cuando ya podemos todos salir y tal, ya yo creo que eso con un asunto familiar que hay, le machaca y al final tiene un deterioro muy, muy grande en los últimos 2 años. Entonces, bueno, lo que pasa es que, el día anterior a su muerte, él cogió el coche, se fue a la peluquería, se cortó el pelo, se arregló la barba y todo. Y yo creo que es como una especie no sé si con conciencia o no, de realmente decir, entro a una nueva vida, a un nuevo proceso existencial, digamos, como purificado, como limpio, por decirlo así. Entonces, los últimos meses de vida lo pasó, pues eso, con diálisis, que era un poco rollo, porque todo el día tenía que estar yendo al hospital, pero se llevaba sus libros. O sea, se había comprado un libro de esto electrónico y tal, y se leía sus libros y me dice, ¿qué estás leyendo ahora? Pues esto que es apasionante y tal, y siempre le gustaba y me contaba, ¿no? Dices, que este hombre escribe muy bien y tal, y iba contándome cosas, ¿no? Y, y le apasionaba la Segunda Guerra Mundial. O sea, mi madre me decía, me tiene aburrida con la Segunda Guerra Mundial. Es una pasión todo lo que son las guerras y tal. Me hablaba sobre estrategias, ¿no? Estrategias de cómo las guerras habían cambiado sus formas de guerrear, por decirlo así, a través de la inteligencia, de las estrategias que se habían desarrollado. Bueno, Y le apasionaba eso. un libro muy críptico es La esquina del tiempo, ¿no? Es un libro prácticamente que podría escribirlo Nostradamus, un Nostradamus de la época, porque él en ese libro realiza algo bastante valiente, que son profecías. La Eso esquina del es. tiempo realmente a mí me sorprendió mucho esa obra porque se fue, digamos, de la cábala tradicional y entró en
cálculos y percepciones intuitivas de lo que será el futuro. Prácticamente tuvo ahí una beta profética, si se quiere, ¿o no? Mm, Porque dio lugar a mucho debate ese libro, ¿no? Porque es muy sui generis, no tiene mm, ningún antecedente La esquina del tiempo. nada. A ver, la esquina del tiempo, además, cuando él fallece, resulta que la esquina del tiempo, todas las predicciones que hizo fue hasta el 2022, curiosamente, que es cuando él muere. Es decir, incluso él dijo, bueno, yo dejo ahí las fórmulas para ir al pasado y para averiguaciones del pasado al presente, pero termina justamente en el año 22, que es cuando él prácticamente, o sea, él solamente vive 22 días del año 23. Entonces, es como muy curioso también, porque este libro lo escribió hace, no sé si en el 2005 o algo así, creo que lo escribió. Entonces, como él va contando cosas, a mí me llamó la atención también que dice, sabíamos que iba a pasar algo del 2020 al 2022 también, porque había hecho una relación con el nacimiento de Jesús. Entonces, con la muerte dice que, claro, porque era como la esquina del tiempo, lo dibujaba con una parábola en el cual los acontecimientos iban dando, en un momento, como se fueron dando, y dice que el 19 de febrero de 1891 el tiempo dio la vuelta. Y en todos los acontecimientos había un paralelismo de acontecimientos entre lo sucedido y lo que venía después. Y Mm. todo, y entonces, pero era una aceleración de prácticamente entre 13 y 14 veces más rápido y con eso fue viendo todo lo que iba pasando. Y había un paralelismo entre la muerte de Jesús, que es cuando empieza realmente el año 20, con el nacimiento, que va a ser justamente el año 22. Entonces ahí hay todo un trabajo o sea, como una predicción de que algo va a pasar, que tenía que ver con eso, con ese tiempo. No sabía muy bien qué y estaba escrito en ese libro. Entonces, había cosas curiosas, lo que tú dices, sí. Interesante. Mira, lo que podemos hacer, no sé, Lina, si alguno de los alumnos quiere abrir audio y participar. Yo sabía que nuestra amiga Rosa Gómez tenía mucho que decir. Ella quería, bueno, le queremos dar su palabra aquí en esta presentación. No solamente Rosa, sino cualquiera que quiera aportar, si fue discípulo o alumno de nuestro querido Jaime, si quiere participar. Bienvenidos. Aquí es Rosa, que está en Chile haciendo una gran labor de difusión de la Cábala a nivel mundial. Ahí la tenemos a Rosa. Shalom, Rosa. Hola, Mario. Eh, Mm, bueno, yo, mi aportación a este homenaje a Jaime, por una parte puedo hablar de él como profesor, pero también me gustaría hablar de una parte humana de Jaime muy poco conocida. Como profesor yo le conocí en el año 2000 en Madrid y ya el primer día yo, pero ¿podemos comer con él? Sí, 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 podéis venir a comer conmigo. Y durante la comida, en el mantel del restaurante, nos iba siguiendo la clase. O sea, no es que en clase, de forma muy rigurosa, muy cabalística, nos explicara las cosas con un nivel muy alto, la verdad, sino que además después, cuando íbamos a comer con él, que al principio del curso fuimos dos y luego al final del curso fue toda la clase, claro, seguía explicando todo de Cábala y todo lo que le preguntáramos. Y yo creo que no hay tantos profesores que cuando hay un curso si vayan a comer con sus alumnos y continúen la clase durante la comida y estén dispuestos, porque la mayoría de los profesores de Cábala que yo he conocido normalmente lo que hacen es un receso, pero aparte. Y él era tremendamente cercano. En ese sentido, yo creo que era muy alabable y también el hecho de que él siempre estaba dispuesto
y lo llevaba, digamos, encima como casi de serie, el contarte todo desde la cábala. Y siempre, por supuesto, aparecía la gematria, claro. Sí, y porque además él dominaba bastante el hebreo. Además de que hablaba árabe y incluso escribía un poema en árabe, ¿no? Conocía las semíticas y eso era muy bueno para todo lo de la cábala. Pero quizá mi gran deuda con Jaime es todas las horas que Jaime gratuitamente me dedicó para ayudarme. Jaime se dio cuenta de que yo estaba buscando de forma honesta, entonces yo le llamaba. Cuando yo le conocí tenía muchísimos problemas personales y yo le llamaba cuando yo me atascaba en la terapia y no encontraba, digamos, cómo resolver lo que tenía. Y lo que y le llamaba y me decía, yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y él automáticamente me decía, venga, cuéntame qué te pasa. Entonces yo le contaba y Jaime, en clave de cábala, me iba puntualizando lo que yo iba diciendo hasta resolver el fondo de la cuestión. Y podíamos estar una hora, porque en ese tiempo yo llevaba un enredo bastante importante. Claro, yo no sería quien soy sin todas las horas que Jaime me ha dedicado y donde yo, además de resolver mis problemas desde el punto de vista mental y emocional, he aprendido muchísima cábala práctica, es decir, cómo aplicar la cábala a cuestiones vivenciales. Eso es invaluable, porque eso no lo vas a tener en ninguna clase de cábala de ningún profesor. Bueno, tú has dado, Mario, alguna clase con ejemplos prácticos en algún momento de cómo enfocar desde el punto de vista práctico. Pero claro, esto eran cientos de horas, porque yo al inicio de conocerle casi le llamaba cada semana o cada 15 días, porque antes o después me atascaba a la hora de resolver un problema y él me ayudaba de forma muy eficaz. También quizá porque vio que yo estaba buscando de forma honesta, ¿no? Y él era muy generoso en ese sentido. Yo sé, cuando Pilar y yo nos pudimos conocer finalmente en el viaje a Israel, yo le conté esto, los cientos de horas que Jaime me había dedicado, y Pilar no lo sabía. O sea, él era sumamente discreto a la hora de decir todo lo que había ayudado a las personas. Y yo sé que esto no lo había hecho solo conmigo, sino que lo hizo con muchísimas personas. Por eso sus alumnos estamos profundamente agradecidos a la enorme humanidad de Jaime, a su generosidad y que además, mientras tanto, estábamos aprendiendo cábala. Es decir, sinceramente, y yo digo que he tenido un lujo y un privilegio tremendo al conocer a Jaime. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar porque creo que es una parte humana poco conocida. La conocen sus alumnos, sus discípulos. ¿Por qué? Porque esto lo hacía con todos. Todo el que fuera honesto llamaba a Jaime y Jaime dedicaba horas. Y en los últimos tiempos era Pilar, la madre de Pilar, la mujer de Jaime, la que cogía el teléfono. En los primeros años era el mismo Jaime el que cogía el teléfono, ¿no? Y una cosa también, Pilar no lo ha comentado, Jaime era muy metódico.
cuando yo le conocí, estaba a punto de jubilarse, todavía vivían en Madrid, y luego ellos ya se trasladaron a Villalba, ¿no? Y Jaime cada día se sentaba a escribir cábala. Cada día se sentaba a investigar. Tenía horario, por decirlo de alguna manera, de oficina para investigar. Es decir, esto que también a ti te honra, dedicar un tiempo al estudio, a la lectura, a la investigación, él era muy metódico. Él tenía muy buena geburá, pero muy bien compensada con el gesed, y aplicaba, digamos, esta geburá a ser ordenado, sistemático, de aprovechar el tiempo. ¿Mm? Y claro, por eso, digamos, Jaime tiene tantísima obra. ¿Mm? Porque claro, como era tan sistemático, no es un libro. O sea, el Sefer Haneshama es así, el diccionario de gramática, 2 tomos. Pero claro, también hay otras obras de cábala suya, ¿no? Y eso no hubiera sido posible sin ese ser tan ordenado con el tiempo como él era. Bueno, Qué bonito las palabras de Eso es. Rosa. No sé, Pilar, ¿Verdad? si quieres agregar algo a todo lo que está diciendo Rosa. Totalmente de acuerdo. Yo creo que mi padre era especialmente riguroso en lo que tú dices en la metodología. No sé si se ha ido. Era especialmente riguroso en la metodología que utilizaba. Eh, para mí, que yo soy mucho más caótica, claro, de momento era muy pesado, pero él era lo que dice, o sea, era aunque se había jubilado, tenía su horario de levantarse, tenía su horario. De hecho, en la casa que se compraron en Villalba, la que todavía está, tiene todo en la parte del ático, es donde tiene todos los libros, toda la biblioteca, su mesa de trabajo y tal, y ahí se ha pasado horas. Sí que es verdad que solamente utilizaba las mañanas, o sea, él lo tenía claro que era, yo me levanto, me ducho, desayuno, lo que sea, y me pongo a trabajar. Y solamente las mañanas les dedicaba, podía estar toda la mañana hasta la hora de comer trabajando. Y luego ya era como, ya nada, dejaba, o hacía frío, o hacía calor, lo que sea y tal, pero decía solamente las mañanas, como esa energía que hay en la mañana para poder trabajar, aprovechar esa energía de la mañana. Y, y eso lo hacía muchas veces con todo. O sea, a la hora de salir de casa, si teníamos que salir pues yo, a cualquier sitio, siempre era, él siempre nos estaba esperando. O sea, eso que siempre dice, él llegaba y decía, bueno, ya estáis ya, bueno, déjanos, todavía no ha llegado la hora. ¿A qué hora tenemos que salir? Bueno, pues espérate. Y siempre era, la lucha siempre eran los horarios, esa disciplina rigurosa de horarios, de tiempos y tal, muy marcado, muy, muy marcado los horarios. Recuerdo que el día que además que estuvimos el día que nos conocimos personalmente, él dice, bueno, es que tienes que coger el tren para no sé qué y tal, como teníamos que coger el tren para Villalba, desde Madrid era, no, es que tienes que coger el tren a tal hora y tal, yo tenía trabajo por la tarde. Y yo decía, pero déjale que termine, ¿sabes? Deja que por lo menos que termine la clase y tal, ¿no? Y menos mal que tú dijiste, vamos a hacernos una foto, porque además era como, yo recuerdo que mi pareja me dijo, Pilar, cuando veas a Mario, haceros una foto, por favor, o sea, y en un momento a mí se me fue la olla porque era como, pero vámonos, y que no nos vamos, déjalo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque era como esa parte de, no, hay que coger el tren, hay que coger el tren. Digo, ¿qué más da? Vamos a dejar que las cosas también sucedan, ¿no? Y tal. Entonces yo recuerdo que dijiste, tú vas a hacer la foto, ¿no? Pertinente, gracias por eso, aquello que deja ahí, queda plasmado ese día, ese momento. También quiero destacar cómo os presentasteis vosotros. No sé si te acuerdas Me de recuerdo. ese, Cuéntalo, cuéntalo. de ese momento que llegamos, entramos y tal, y todas ahí como en la parte final de la clase, nosotros entrábamos por el fondo, de repente le ves a él y ese encuentro que tenéis de una anía, otro aní o algo así, ¿no? De un ain o un ain, ¿no? De ese yo, de esa nada, ¿no? Cómo saludasteis entre los dos. Me pareció súper entrañable esa forma de saludaros. Eh, y bueno, la verdad es que yo creo que sí, o sea, lo que dice Rosa totalmente, o sea, yo creo que él decía una cosa que, que lo decía también no sé si era de Lida Arabi, también decía, me encanta este hombre, decía, porque
Dice, cuando entra, había una mujer que siempre iba a visitarle, algo así, ¿no? Y entonces decía, cuando viene a visitarme me encanta, dice, cuando viene, viene entero y cuando se va entero, ¿no? Y entonces mi padre era de esos que cuando llegan es como que intentaba llegar entero y marcharse entero de los sitios. O sea, no dejaba rastro. Entonces ese concepto de no dejar rastro, pues es lo que dice Rosa, ¿no? Una conversación que se queda en esa conversación, nadie sabe que tiene esa conversación, ha hecho ese trabajo, lo suelta y se ha terminado. Y lo ha soltado, se ha terminado. Así, que a veces me parecía un poco frío, yo que soy mucho más emocional y tal, pero era como lo que él decía, conviértete en una cesta, Pilar, quita las emociones, o sea, quita el agua, déjate con los hechos, quédate con los hechos, ¿no? Insistía mucho en eso, en quédate con los hechos y suelta las emociones. Es la única forma de que veas las cosas como son, no metido a través de las emociones y tal, ¿no? Sino quita todo eso, ¿no? Recuerdo, él se rompió la cadera en septiembre y recuerdo ese momento que estábamos en el hospital, mi hermano y yo habíamos tenido una conversación, bueno, mi hermano había tenido una conversación con él, se había atrevido a preguntarle, pero tú cómo quieres morir. Y entonces, ese momento y de repente mi madre había salido, que era una conversación que no podía mantener, y entonces nos vemos ahí los tres otra vez. Dice, bueno, dice mi hermano, creo que esto se está acelerando, te acabas de caer, te has roto una cadera, esto no sé qué. Dice, bueno, cuéntanos realmente qué quieres que hagamos ahora. Entonces, él empieza a contar, bueno, no quiero nada religioso, no quiero que me metáis en una residencia, quiero gospel en mi funeral, o sea, todo así. Y entonces, yo en un momento determinado, ¿sabes lo que haces? La mente emociones, o sea, la mente, cuando Hot y Nessa se juntan y empieza a decir, pues eso, la mente que empieza a pensar, ostras, ¿de qué estamos hablando? Y entonces de repente, ¡guau!, la emoción, ¿no? Y me pongo a llorar. Y entonces coge él y me dice, Pilar, no llores. Y claro, es una orden. O sea, mi padre decía una cosa y para mí el respeto es como una orden. Y de repente hago ¡pum! Y me tengo que cortar y no decir la emoción para decir, vale, no voy a llorar. Ya está. Como diciendo, me decía, porque si lloras no te entiendo. Me decía, no te entiendo. Y además me decía, no tiene sentido. Y cortaba la emoción de golpe. Y decía, madre mía. Entonces esa rectitud ahí, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante el personaje. Qué bueno. Un maestro, un maestro. No sé, Lina, nos gustaría si hay preguntas por parte de la gente que está partícipe. Sí, por eh, aquí, nos sí, gustaría la posibilidad de que quieran participar o hacerle no. preguntas a Pilar. Nos han preguntado si volverán a editarse los libros que ya no están disponibles, como el libro de cuentos o el diccionario numérico. Ay, perdón. Gracias por el homenaje. Pues a ver, estamos todavía bueno, esta semana pasada se ha firmado un poco todo lo que es la parte de la herencia. Los hijos recibimos todos los derechos de autor de todos sus libros y tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué hacemos. Yo sé que el diccionario, hay un contrato todavía, no sé cuándo termina, un contrato en el cual la editorial sigue estando, ellos son los que mandan por ahora en la venta del diccionario de la segunda edición, el que tienes tú, Mario, que has mostrado. El de gematría, el diccionario en Ese, 2 volúmenes, el de gematría. ese tiene un contrato tiene un contrato entonces ese supuestamente se sigue editando, supuestamente. Y los otros tenemos que verlo, porque además hay varias cosas que están sin editar todavía y tenemos que replantear a ver qué hacer con todo esto. Pero sí, o sea, yo creo que si hay alguien que realmente quiere algún libro o algo, pues es una cuestión de decir, bueno, pues sé que alguna editorial creo que ya no existe ni tan siquiera, con lo cual habría que buscar otra editorial para reeditar esos libros con otra editorial posiblemente. Pero creo que esto es una cuestión de demanda, o sea, decir, si hay alguien que realmente quiere algo, pues que me lo pregunte, haremos una valoración y tal, y nos pondremos en movimiento. O sea que bueno, ahí está, pero sí, seguramente si hay una demanda se va a poner en movimiento esto. También han preguntado qué signo zodiacal era Jaime y qué senderos tenía. Uf. A ver, Capricornio y
tenía el sendero entre, bueno, lo que nosotros llamamos el sendero 3, que sería el sendero entre el Jotmavina, tenía 5 líneas. Y yo creo que una de las era una de las, en su método, era una de lo que más destacaba. Y yo creo que él bajaba la información así, en plan ladrillo, en plan ¡pum! A la bestia. Entonces, porque además el sendero que iba de Keter, el que va de Keter a Tiferet, no lo tenía, con lo cual no había ninguna restricción ahí ¿sabes? Ninguna intuición, por decirlo así, que fuera, sino que bajaba directamente ese espacio-tiempo de Jotmavina, lo bajaba de golpe, con 5 líneas, incluso a veces yo creo que era como ese gran embudo, que a veces que tenía que drenar toda esa información, la tenía que ir drenando poco a poco, y a veces en clase incluso que llegaba a decir cosas que decía, pero qué puñetas está diciendo, ¿sabes? Y luego pasaba el tiempo y decía, la gente me decía, ostras, cuando me contó esto, ¿cómo lo atinó? ¿Sabes? Y era y además él lo soltaba, le daba igual, era como yo lo suelto y se ha terminado y tú te las apañas, una cosa así. O sea que lo que destaca realmente en su árbol es eso. Luego tiene varios vacíos y tal, tendría que buscarlo, tampoco me lo sé de memoria. Pero vamos, una de las cosas que destacaba, los que siguen un poco el método de él, es que tenía 3 maestrías, que era el único sendero donde podía tener 3 maestrías, que es en la familia del 9-18. 9-18, claro, estamos en la familia del último número, porque después del 9 viene el 10. Entonces, y volveríamos otra vez al 1. Entonces, él tiene 9, o sea, tiene en el 9 y en el 18 3 maestrías. Para mí eso es como un final de ciclo. Yo lo interpreto como un final de ciclo existencial. Es decir, en esta vida él termina algo. Él termina algo que debió de empezar con lo que decíamos antes, ¿no? A lo mejor en otro momento, en otro tiempo. Entonces eso yo creo que es lo que más destaca en su árbol. Mira, Elena, por su mensaje debió ser alumna suya, dice, quiero recordar que a veces, por mucho que le escuchaba estando en el local del herbolario, era tanta información que no acababa de traducir lo que decía. Pilar, eras tú la que traías muchas veces a tierra sus palabras para comprender su enseñanza. Realmente eres quien le sucede. Para ti, ¿cómo es esto? Mm. A ver, recuerdo ese momento que llega gente y me dice, me encanta tu padre, como dice, pero es que no le entiendo, que decían, ¿no? Dice, me encanta escucharle, dice, me gusta escucharle, dice, pero es que no le entiendo, decían, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, a mí me pasa lo mismo. Le decía, yo muchas veces digo, lo que pasa que a base de escucharle, solamente por el hecho de estar escuchándole, al final te va llegando, vas procesando la información. Eh, a ver, mira, pasó una cosa, Elena. El otro día me planteaba, pues lo que hablábamos de cuando en el tanatorio siempre dejan un arbolito que puedes coger, que luego lo siembras y tal, y como ese árbol que siembras, ¿no? Que va a representar. Y habían dejado varios árboles, claro, cuando llegábamos allí, y yo no pude coger ninguno. Y entonces el otro día en una meditación, yo digo, pero ¿por qué no pude coger ningún árbol de mi padre? ¿Sabes? De tener como algo físico, ¿sabes? Un arbolito que le vaya cuidando y tal. Y de repente me viene que dice, no lo necesitas, dice, porque tú la semilla la tienes dentro de ti tienes la semilla de tu padre. Entonces, yo sé que la semilla la tengo yo, la tengo dentro, también mis hermanos, y posiblemente y todos los alumnos que la han conocido, incluso tú, Elena, o sea, decir, todos tenemos parte de la semilla de un maestro o de una persona que realmente es una referencia. Tampoco quiero meter ese concepto de maestros porque siempre parece que hay una separación, ¿no? A nivel humano, ¿no? Sino personas que simplemente van por delante, simplemente es una cuestión de tiempo. Y entonces, yo creo que la semilla la tenemos todos. Y entonces, algunos más que otros, yo como hija, pues claro, y encima yo soy la que más sigo en su trabajo, de los 4 hijos que tuvo, pues soy la que más sigue, con lo cual, claro, es que es más normal que yo pueda seguir justamente su trabajo. Entonces, pues bueno, pues me ha tocado. Hay veces con rebeldía, pero es lo que hay. O sea, hay veces que dicen, bueno, Pilar, es lo que te toca. O sea, decir, es como aceptar un poco el destino de lo haré mejor, peor. Es que me dicen, directamente, bueno, no te plantees si lo haces bien o mal. O sea, directamente ni te plantees eso, directamente hazlo, nada más. Y entonces, bueno, pues ahí estoy aceptando, asimilando ese tiempo
porque claro, todavía, como dicen los judíos, quiero que pasen esos 11 meses y un día que dicen los judíos, a ver si pasan, porque se nota mucho todavía la ausencia y estamos todavía en duelo. Entonces, aunque lo llevamos y tal, pero se nota. Entonces, todavía, pero yo sí que noto que esa información me va viniendo. Es como sin hacer absolutamente nada, como haciendo chorradas, porque yo cojo, trasteo y empiezo, pues esto, ¿qué valor numérico tiene esto? Y empiezo a hacer valores numéricos y cosas y tal, y empiezo a decir, pero ¿de dónde ha salido esto? Y empieza a salir información sola, sin hacer, con muy poco esfuerzo realmente, solamente poniéndome con el ordenador y poniendo los valores numéricos de cosas, cómo sale de forma natural. Entonces yo he dicho, bueno, pues ya veré lo que hago con esto. O sea que sí lo recogeré con honor. Yo creo que, o sea, yo honro mucho a mi padre, o sea, ese concepto de honrar al padre, les honro en vida a los dos, a mis padres. Creo que es uno de los grandes trabajos personales que tenemos que hacer todos, honrar a nuestros progenitores y a todos los que han venido antes que nosotros, porque es la única forma de seguir adelante, para que no haya un peso detrás. Entonces, yo lo cojo con esa honra y con ese honor, el trabajo de mi padre. Muy emocionante lo de Pilar. No sé, Lina, si hay otras preguntas por parte del público. Yo sigo leyendo en el chat la gente que le está dando ánimos, escribiéndole, todo el Bueno, cariño de la gente. había una pregunta inicial, que además es una pregunta que se repite mucho en las clases del árbol de la vida. ¿Cómo trabajar con las letras y los senderos cuando encontramos diferencias en cómo se asignan las letras en el árbol? Cuando hay tanta riqueza en ambos lineamientos. Entiendo que están hablando de los dos modelos de árbol de la vida, ¿no? Es una Mm, pregunta recurrente. mm. A ver, el árbol de la vida que utiliza mi padre, que es el modelo que cojo yo, claro, es decir, yo lo recojo así, es el diferente al que utilizáis vosotros en la escuela. En un momento determinado me planteé, pues decir, bueno, pues lo que hago es que yo simplemente cojo, lo traslado al otro lado y ya está, ¿sabes? Es decir, seguramente es una cuestión de aprender el método y cuando tienes asimilado un método, pues simplemente luego lo aplicas. Hay veces que puede ser aplicable, a lo mejor otras veces no lo sé. Mario, a lo mejor tú ahí sabes más que yo, seguramente, o sí, vamos, que sí que lo sabes más que yo. Y, eh, pero bueno, mira, yo cuando viene gente y me dice, ¿qué método? Dije, mira, coge uno, te da igual, coge el que quieras, el que más te surja, el que más te apetezca. No tiene importancia, todos son válidos. Lo único que en este momento dice, pues si quieres coger este, cógelo. Si la vida te lleva a que lo puedes llegar a asimilar, en un futuro coges el otro y ya está, o lo aplicas con el otro, ya está, no pasa absolutamente nada. Eh, y ahí entra lo que es la resonancia, con qué resuenas. Si tú resuenas con un método, vete hacia allá directamente. Que no te gusta, vete hacia otro, pues cambia de método, no tiene importancia, no tiene importancia. Todos son válidos y todos tienen su aportación. O sea, yo creo que hay características, tanto de un árbol como del otro, que cada uno tiene, digamos que es más fácil trabajar ciertas cosas con un árbol y ciertas cosas que se pueden trabajar mejor con el otro árbol. Nada más. Entonces, por eso decimos, pues si te resuena eso es porque tienes que utilizar más mejor el método que te facilita ese árbol, ¿no? Y ya está. Es decir, yo creo que dejaros llevar y dejaros vivirlo, caminar en ello, caminar en ese proceso. No sé, tú ahí mejor, Mario, puedes No, contar yo algo estoy más. totalmente de acuerdo. De todas maneras, siguen las investigaciones para saber el origen del árbol que trabaja tu padre. También trabaja Madirolas con ese árbol. Ese árbol viene de la masonería, el más difundido en los ambientes de la masonería. Todos seguimos diciendo de que es un árbol que proviene del espiritismo inglés, pero hay que mirar si realmente ese árbol no aparece en Cordovero, Madirolas. Es decir, todavía no hay una investigación seria. Hay un alumno de maestría que está tratando de unir y juntar todos los diagramas de árboles a través de la historia, que es una obra que está faltando, esa investigación, para ver cuándo nació el árbol con el que trabaja tu padre, porque el árbol de la vida con que trabajamos nosotros sabemos que nació en Gerona en 1176, pero lo que no sabemos es el otro árbol cómo nació y probablemente
Muchos dicen que es un árbol que proviene de Cordovero. Yo no lo he encontrado aún en Cordovero, pero tampoco he leído toda la obra de Cordovero entera. Así que esto está en proceso de investigación para saber cuál es el objetivo que tuvo ese árbol. Es decir, cada árbol, como tú dices, es un método diferente que tuvo otro objetivo cuando nació, totalmente diferente. Y si funciona, sabemos que funcionan los dos, pero cada uno funciona aparentemente para otra cosa. Y todavía el origen de este segundo árbol de la masonería todavía no sabemos de dónde viene. Así que está abierta la investigación. Pero ya te digo, hay un alumno de maestría bastante avanzado que está haciendo una recopilación de todos los árboles a través de la historia. Es posible que haga un libro de este material y el objetivo es ver cuándo aparece la primera versión y dónde. Pero bueno, es muy difícil porque tendríamos que tener los manuscritos en hebreo de todos los cabalistas y todavía eso es imposible. Por eso siempre que estamos con estos árboles siempre tenemos el mismo problema de no saber qué contestar. Contestamos que los dos funcionan, sabemos que los dos funcionan, pero lo que no sabemos es el origen del otro. Digamos, del que trabajó tu padre, no sabemos el origen. Madirolas a mí en su momento me dijo que era un árbol de Cordovero, yo no lo encontré en Cordovero. Aparece en una de las obras de Ariel Kaplan, en el Sefer Yetzirah, porque aparentemente lo utiliza como un árbol que aparece en el Gaón de Vilna. Por eso yo este tema lo dejo abierto hasta que las investigaciones nos sigan avanzando y se sepa realmente cuál es el origen del otro árbol, que parece que también está dentro de la tradición de la Cábala hebrea, que nosotros creíamos que venía del espiritismo inglés, pero que va a haber que reformar esa idea si las investigaciones llegan a saber cuál es el origen. Pero por ahora nadie sabe el origen de ese árbol. Sabemos que funciona, cada uno funciona como tú bien dices, la respuesta es perfecta, cada uno funciona de otro modo, pero no sabemos el origen de uno y no del otro. Por tanto, eso está abierto a la investigación. Es que el tema de la Kabbalah, yo creo que en esto yo siempre insisto, hay muchísima cantidad de investigación aún por hacer. Es decir, estamos ante una sabiduría abierta que no llegamos a las consecuencias de ella, abierta en términos de interpretación, de investigación. Estamos de obras que no hemos estudiado aún, que ni los propios círculos de la Kabbalah estudian hoy, ni en la ortodoxia, porque quedaron obras abandonadas en el tiempo. Entonces estamos ante una sabiduría que todavía sigue siendo secreta. Entonces, yo creo que esta es la gran labor que tenemos hacia adelante, ¿no? Tratar de revelar mayor cantidad de luz que está dormida, que está como en una clipá, en la clipá de no sacarla. Pilar, te agradezco enormemente, agradecer a Rosa que nos ha acompañado, no sé si está por ahí, le queremos enviar un saludo muy grande, y a ti agradecerte todo tu cariño, tu presencia aquí en la escuela, recordar siempre a Jaime, que siempre lo recordaremos como uno de los grandes cabalistas del siglo XX. Así que gracias, Pilar, gracias por tu presencia. Gracias a vosotros y por la oportunidad y yo creo que, bueno, lo que tú dices, a mí me resuena mucho el que todavía haya mucho trabajo que investigar, afortunadamente, por otro lado, porque si tuviéramos el SOT ya revelado, no Esto sería SOT. sería fatal, claro, sería fatal. Entonces, me parece que es un motor de movimiento muy bueno el que podamos estar. Y además, a mí me gusta dar ese concepto abierto a que la gente se atreva a investigar, que no está todo escrito, está todo por escribir. Entonces, decir, mira, ¿te resuena? Hazlo tú. Te resuena tú. O sea, decir, esa es la clave. A mí me pasa en la escuela de Cábala esto, ¿no? Cuando alguien viene y me dice, me acerco con una idea, bueno, desarróllala, ¿no? Es decir, no, porque a veces se acerca una idea que la tengo que desarrollar yo. Le digo, no, yo ya desarrollo lo que es mi camino. Lo tuyo, claro. Mío, pero no puedo desarrollarlo todo. En la Cábala es imposible desarrollarlo todo. Pero cuando alguien se acerca, ¿no? La propia Rosa con los 72 nombres, cada uno, ¿no? Tú el trabajo que estás haciendo, unir
la tradición china con la Kabbalah, que ya Bueno, veremos. ha quedado un poco más ahí, cuando nos vaya contará, más adelante ya te contaré. un día la vamos a convocar para un curso en la escuela, la tenemos ahí, a Pilar, para que siga avanzando sus investigaciones. Así que Vamos a te dejar tiempo ahí. tomo la palabra. Siempre me tira para Siempre me esquivo, siempre. Siempre se esquiva, pero la vamos a tener en la escuela, si Dios quiere, cuando ella se sienta preparada. Cuando yo me sienta Shalom a preparada. todos, Shabbat Shalom, un abrazo grande, Gracias. gracias Pilar, y un Gracias. placer grande tenerte. Un abrazo Gracias fuerte. a todos. Gracias Chao, por este chao, chao. homenaje. Chao. Gracias.